Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición del programa de webinars Move Life. Soy Cristian De Angelis, soy cofundador de Modaes y de la plataforma Move Moda en Movimiento. Como sabéis, los que habéis conectado en otras ocasiones, o los que conocéis el proyecto, el objetivo de Move es acompañar a la industria de la moda en su camino, en su transformación hacia un modelo más sostenible, ¿no? Y esto lo hacemos fundamentalmente, ¿no?, a través de varias acciones que todas persiguen generar conocimiento para los profesionales del sector y también generar puntos de encuentro y de relación entre las empresas para un poco hacer frente a los diferentes desafíos que hay en torno a la sostenibilidad. Move Life, en concreto, es un programa, digamos, de webinars donde intentamos abordar en formato cápsula temáticas clave, ¿no?, para esta transformación del sector de la moda en España. Y sin duda uno de estos aspectos más disruptivos y revolucionarios dentro del sector es este concepto de responsabilidad ampliada del productor. En esta ocasión tenemos la suerte de contar con Ainhoa Izarbe, que es directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Sigaus y de Genci. Ainhoa, aquí aparece. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Bueno, Ainhoa es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá, con una trayectoria profesional muy vinculada al mundo de la sostenibilidad y de la economía circular, y en particular en la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor a diferentes flujos de residuos. Precisamente, ¿no?, un poco esta es la idea de la sesión de hoy, es qué puede aprender la moda, ¿no?, de otros precedentes, ¿no? Ainhoa lleva casi 20 años dedicada a la consultoría de negocio, en los últimos años como directora en PwC, desde 2023 es directora de Relaciones Institucionales y Comunicación, como os decía, de Sigaus, que es el scrap de aceites industriales referente en España, y de Genci, que es el scrap de envases comerciales e industriales. Ahora os doy paso a Ainhoa para que presente un poco estas lecciones, ¿no?, que puede asumir el sector de la moda. Pero antes simplemente recordaros que podéis plantear preguntas durante la intervención de Ainhoa en el chat, y yo al final me encargaré después de trasladarle algunas preguntas para que podamos tener un espacio al final de debate. Nada más, Ainhoa, muchísimas gracias y todo tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los asistentes por querer formar parte de esta sesión. Muchísimas gracias a Move y a ti, Cristian, por pensar en mí para compartir el mucho o poco conocimiento que tengo de estos 30 años ya de aplicación del concepto de la responsabilidad ampliada del productor en el entorno europeo. Hoy vamos a hablar de varias cuestiones en este formato cápsula. Es inevitable, aunque vayamos a hablar de los sistemas colectivos, que dediquemos un minutito para hablar del concepto, ¿no?, de la responsabilidad ampliada del productor. Y antes de abordar el resto de cuestiones, también creo que es fundamental que hablemos del contexto, que es lo que nos va a permitir saber cuál es ese desarrollo que tiene la RAP en Europa y cuál es el potencial que tiene a futuro, si es una apuesta firme o no. Hablaremos también, haremos un poquito de historia para ver cuáles son los flujos que se han ido regulando a nivel europeo y en nuestro país y que han dado lugar a esas del entorno de 30 organizaciones que actualmente en España tienen la consideración de sistemas colectivos. Y a partir de aquí, una vez ya contextualizado, pues sí que entraremos un poco en esos aprendizajes, para lo que es inevitable pues que hablemos de cuáles son las obligaciones genéricas de los scrap, cuáles son los conceptos que comparten todos ellos y en qué se diferencian, que fundamentalmente es en sus estrategias operativas. Y abordaremos también cuál es la operativa básica de un scrap para entender en qué puntos deberíamos reflexionar antes de abordar un proceso de organización de un sistema colectivo. Y finalmente, pues entraré un poco en detalle y daré unas pinceladas de los aspectos o las fases que podemos considerar en un proceso de constitución del scrap. Y como decía, para calentar motores, pues tenemos que hablar del concepto de responsabilidad ampliada del productor. En líneas generales, pues es un principio de la política ambiental europea por el cual los fabricantes de un producto son responsables del mismo más allá de su venta. Es decir, son responsables de su gestión al agotar su vida útil una vez que ya tienen la consideración de residuo. Esto engancha perfectamente con todo este proceso de transición que tenemos desde Europa a una economía más circular, en la que pues antes las empresas que ponían un producto en el mercado realmente lo que pensaban era, evidentemente, su diseño, su proceso de fabricación y, digamos, una vez que se producía la venta, pues se olvidaban del producto. Y ahora, pues tanto las empresas como los países, pues tienen que pensar en qué ocurre
después de esa venta, ¿no? Después de esa fase de consumo, cuando ese residuo tiene que ser recogido y tiene que ser tratado. El concepto, bueno, aparentemente puede ser un concepto sencillo, desde luego que la aplicación no lo es, pero lo que es mucho más interesante es que contextualicemos lo que implica la responsabilidad ampliada del productor en el entorno europeo. Y para esto me gustaría lanzar dos ideas. Por un lado está que cuando hablamos de economía circular, estamos hablando de circularidad, obviamente, pero estamos hablando mucho más de economía. Es indudable que todas las políticas en materia de economía circular tienen un fin ambiental, tienen un fin de lograr una economía o un planeta en el que la actividad de los humanos sea pues, más respetuoso con el medio ambiente y alcancemos esa ansiada sostenibilidad en todas sus vertientes, pero sobre todo tiene mucho de economía. Y no me refiero solamente a la posibilidad o al potencial que tiene el desarrollo de objetivos que hagan que la economía se active y se creen nuevos sectores de actividad, sino que me refiero fundamentalmente a que, especialmente en los últimos años, con las crisis de suministros, pues Europa se ha dado cuenta de la dependencia que tiene de países terceros. No es solamente que la producción esté fuera, sino que todas las materias primas están fuera y que en muchos casos el valor residual que queda en los productos, una vez que ya son residuos, también lo sacamos fuera. Con lo cual, en aras a limitar esa dependencia de países terceros, pues todas las políticas de economía circular tienen el foco muy puesto en esa dependencia que tenemos a nivel europeo de otros países. Y la segunda cuestión que me gustaría destacar es que la RAP es una herramienta al servicio de los objetivos de Europa. Me gustaría destacar esto porque cuando un nuevo sector o una empresa se ve afectada por este tipo de normativas, enseguida te preguntan si es posible que si hay un cambio de gobierno pues se revoquen o que se apliquen de una manera más laxa y demás. Y la respuesta normalmente es que no. Para que lo entendamos, cuando la Unión Europea se fija un objetivo como Unión en materia de residuos, que puede ser pues reducir una cantidad de residuos, recuperarlos, reciclarlos, tratarlos y demás, lo que hace es que para garantizar que los cumplimos, pues exige un compromiso país, es decir, que todos los Estados miembros tienen que trasladar esos objetivos a su normativa interna y garantizar que los cumplen. Como desde la Unión Europea son conocedores de que esto va a tener un coste, porque normalmente estamos hablando no solamente de una recogida selectiva, sino de desarrollo de tecnologías que permitan tratar esos residuos, pues entonces permite aplicar la RAP, que como recordaréis, decíamos hace un momento, que es que los productores se hagan cargo de todo el ciclo de vida del producto más allá de su venta y también de las fases de residuo. Y eso significa pues, que tienen que garantizar la financiación y organización de esa parte del ciclo de vida del producto cuando ya tiene la consideración de residuo. Nos da un balón de oxígeno, nos dice que podemos hacerlo a través de sistemas colectivos o de sistemas individuales y fundamentalmente pues la mayoría de sectores tienden a sistemas colectivos básicamente por una cuestión de economías de escala, ¿no? Para saber cómo hemos llegado hasta aquí, por otra parte, voy a hacer un poquito de historia de los flujos que han sido regulados. La primera vez que se aplicó la responsabilidad ampliada del productor en Europa fue con la Directiva de Envases y Residuos de Envases. En ese momento, pues se vio que tenía cierto impacto y que funcionaba y secuencialmente la Unión Europea fue ampliando la aplicación de esta responsabilidad ampliada del productor a diferentes flujos de residuos a través de otras directivas, como es la de vehículos al final de su vida útil, la de aparatos eléctricos y electrónicos o la de pilas y baterías ya en el año 2006. Después de todas estas aplicaciones, en el año 2008, pues directamente la Unión Europea percibió el impacto y los buenos resultados que tenía esta aplicación y directamente se incluyó como un principio clave para mejorar la gestión de los residuos. No sé si tendremos entre los asistentes algún abogado, sí que quiero destacar que esto simplemente es un histórico para contextualizar la aplicación de la RAP. Todas estas directivas evidentemente ya han evolucionado, pues sin ir más lejos, la directiva del 94 ha dado paso a la directiva del año 2018 para los residuos de envases, la directiva de residuos pues ya también tiene otra nueva directiva que la deroga en el año 2018 y evidentemente todas estas directivas pues luego tienen su transposición, como decía al principio, al ordenamiento nacional de todos los Estados miembros. Pero sí que quería un poco poner este ciclo, no tanto de las actualizaciones, que las hay como cualquier otro tipo de normativa, sino de cómo ha sido ese proceso de ir ampliando la RAP a diferentes flujos de residuos. En el ámbito español, pues evidentemente se transpusieron todas esas directivas iniciales de los envases del año 94, pues se transpuso en el año 98, los vehículos en el año 2002, los aparatos eléctricos en el año 2005 y las pilas y baterías en el año 2008.
Y antes de trasladar esa aplicación masiva a diferentes flujos de residuos, ¿no? Como un principio fundamental de la gestión de residuos, pues en el caso de nuestro país se optó también por aplicarlo a los neumáticos fuera de uso en el año 2005 y a los aceites industriales. Desde ese momento, como digo, pues ya hemos tenido diferentes leyes que han incorporado las directivas en materia de residuos y en el momento en el que nos encontramos ahora es que tenemos vigente la ley de 2022 que ya nos anuncia que vamos a tener que aplicar la responsabilidad ampliada del productor porque hay unos objetivos fijados a nivel europeo, recordaréis, compromiso país, transposición a nuestra norma. Tenemos unas obligaciones, pues en el caso del textil y el calzado, que bien los conocéis, de los muebles y enseres, de los plásticos agrícolas, de los productos plásticos asociados al tabaco o de las redes de pesca. ¿Vale? Como resultado de todos esos flujos de residuos regulados, pues en nuestro país se ha dado lugar a diferentes sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. Como veis, pues puede ser desde 2 hasta casi 20, como tenemos en el caso de los envases comerciales e industriales. Son de muy diferente naturaleza, en unos casos estamos hablando de SLs, en otros casos estamos hablando de SAs, en otros casos estamos hablando de asociaciones. Estamos hablando de que a través de los scrap están representados todos los sectores afectados y hay miles de empresas afectadas y adheridas, ¿no? El caso, digamos, más conocido por todos, pues sería el caso de Coembes. Coembes es una organización que tiene cerca de 16.000 empresas adheridas. Y luego, pues tenemos scrap de todos los tamaños, ¿no? Pues tendríamos un ecovidrio con 3.500 empresas aproximadamente. En el entorno de los RAEs, pues tenemos scrap del entorno de 1.200, 1.300 empresas, 1.600. O de los casos más pequeños, pues estaría Siegaus, que estaríamos hablando de unas 260 empresas. Pero esto viene condicionado directamente por el número de empresas que están afectadas por un determinado flujo de residuos regulado y obviamente el sector o el flujo de los envases es el más transversal a todos ellos. Porque prácticamente cuesta pensar en un tipo de negocio que para comercializar su producto no haga uso de los envases. Y eso ha dado lugar, pues para que os hagáis una idea, que si hablábamos que la referencia en cuanto al tamaño de número de empresas era Coembes, con esas 16.000, pues actualmente las cifras dicen que en el caso de los envases comerciales industriales pueden estar afectadas entre 80.000 y 250.000 empresas. Y esto, bueno, es una nebulosa, pero parece bastante fiable pensar en 250.000 si miramos los ejemplos de países como Alemania o Francia que superan con creces las 400.000 y las 600.000 empresas, ¿no? Hasta aquí un poco este ha sido el contexto. Vamos a ver ahora un poco cuáles son las aplicaciones o los aprendizajes, ¿no? Estas obligaciones del scrap, de forma general, las obligaciones que tienen casi todos los scraps se pueden centrar en dos. Financiar o organizar la gestión del residuo. La mayoría de los residuos ya están siendo gestionados en nuestro país, pero están, digamos que su gestión obedece al mercado, ¿no? Y a lo mejor el mercado pues está invirtiendo en un tipo de tratamiento que puede ser más o menos rentable, pero que no está en línea con lo que nos pide la Unión Europea, ¿no? Con lo cual tenemos que garantizar que la gestión va en una dirección concreta. Y además lo que se nos exige es trazar, es decir, en este caso no solamente hay que ser bueno, sino que hay que parecerlo, hay que comunicarlo, ¿no? Entonces es imperativo que seamos capaces de demostrar los scrap a la administración y la administración, recordad el compromiso país, a Europa, que el residuo está convenientemente trazado y que lo que estamos diciendo que está ocurriendo con su gestión es veraz, ¿no? Luego tenemos también otros condicionantes, ¿no? que los scrap tienen que tener en cuenta y es que en función de la naturaleza del producto y del sector al que afecta, pero la aplicación de la RAP tiene impactos muy significativos desde el punto de vista financiero, organizativo, estratégico y operativo en muchas organizaciones, ¿no? Y que además, y recordemos que esto está todo impregnado dentro de ese principio de economía circular, requiere que todos los actores de la cadena estén trabajando, es decir, productores, consumidores, operadores, administraciones públicas y el propio scrap tienen que estar totalmente alineados para que esto ocurra, ¿no? De poco sirve que la Unión Europea nos fije unos objetivos de recogida y que un scrap monte un sistema de recogida como el que es, digamos, más inmediato, ¿no? Los envases domésticos para todo el mundo. De poco sirve si la ciudadanía pues decidiera quemar sus residuos de cualquier manera en cualquier sitio, ¿no? Entonces, es muy importante
el conseguir que todos los actores de la cadena pues estén implicados y cumplan su función. Y luego, finalmente, también es muy importante la naturaleza del producto regulado y del residuo. Cuando hablamos del producto regulado, a mí me gusta hacer hincapié en esto porque es muy frecuente oír ejemplos, ¿no? De, pues he visto esto en Alemania funciona mejor o en otro país funciona de una manera distinta que creo que tiene mejores resultados o peores resultados. Bueno, generalizar soluciones siempre es complejo porque depende de la naturaleza del producto, de los canales de consumo, de los hábitos de los consumidores, ya sea ciudadanía o empresa. Entonces, bueno, hay que analizar y las soluciones no son únicas cuando hablamos de un mismo flujo de residuo en diferentes países y tampoco son únicas cuando hablamos del residuo porque, a efectos de la operativa, porque, bueno, hay que ver si realmente los objetivos están alineados con las capacidades tecnológicas reales, ¿no? De manera que igualmente, aunque casi todos los objetivos son recogida, tratamiento y una gestión final de forma general, evidentemente prevenir y reducir, pero no todas las, digamos, herramientas son comunes y nos sirven para cualquier tipo de residuo. Dentro de esta reflexión, sí que podemos interpretar una serie de conceptos comunes, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de que todos los scrap necesitan autorización administrativa para operar, ¿vale? Necesitan presentar una memoria de actividad en el que demuestren su solvencia técnica, económica y estratégica a la administración. Todas son entidades sin ánimo de lucro, por ley debe ser así. Es verdad que hay una letra pequeña, que es que pueden ser administradas por entidades gestoras y estas sí pueden tener ánimo de lucro. Por poneros un ejemplo, en el caso de los envases comerciales e industriales, pues ahora mismo hay un scrap que está autorizado, que tiene una propuesta determinada para la gestión de los envases comerciales e industriales y la entidad administradora que está detrás es una consultora alemana que se dedica a la gestión de scrap y a otras actividades, ¿no? Entonces, el scrap es sin ánimo de lucro, la entidad gestora puede tenerlo o no tenerlo, ¿no? También es común la definición de producto y de productor. El producto normalmente es el que viene regulado en cada norma. Estamos hablando del neumático, el vehículo, el aceite. Sí que cambia un poco en el caso de los envases, porque a los envases el envase por sí solo no es un producto. El envase adquiere la consideración de producto una vez que está envasando algo, ¿no? De tal manera que son los envasadores los que tienen la consideración de productores a efectos de la aplicación de la norma y no el fabricante del envase, como sí sería el fabricante del aceite o el fabricante del neumático. Y luego la definición de productor también es la misma. Tenemos que hablar en puesta en el mercado nacional. Eso significa que una empresa que importa un producto regulado en nuestro país tiene la consideración de productor. Una empresa que fabrica ese producto, salvando el tema de los envases, en nuestro país, tendría también la consideración de productor. O que incluso el primer cliente de una empresa extranjera que pone un producto en el mercado en nuestro país, pero no quiere asumir sus responsabilidades, subsidiariamente ese primer cliente también está afectado. Es decir, una vez que el producto pasa a la frontera o se pone en el mercado nacional, sea cual sea la naturaleza de ese producto, ese actor tiene la consideración de productor. ¿Vale? La financiación del sistema, en general, en casi todos los scrap funciona igual, es una aportación en euros tonelada o en euros unidades, dependiendo del producto, ¿no? Pero básicamente pues hace un cálculo y normalmente se distribuye, ya os digo, entre toneladas y unidades. Y en algunos casos, pues hay algunos scrap que puede tener cuota de adhesión, pero tampoco, no suele ser lo más lesivo y tampoco está muy generalizado, pero se puede hacer. Cuando hablamos también de responsabilidad de gestión, igual a mí me gusta dejar claro que cuando un scrap asume la responsabilidad de gestionar un residuo, hablamos de toneladas equivalentes. Es decir, si pensamos en una conocida marca de refrescos que está en un determinado scrap, ese scrap no va a garantizar que todas las latas de ese refresco van a ser recogidas. Lo que garantiza es que una cantidad equivalente a las latas de ese refresco y de esa conocida marca van a ser recogidas. Y exactamente pasa igual con el resto de residuos. Fijaos, por ejemplo, en el caso de los aceites industriales usados, es imposible discriminar quién fue el productor original cuando se está recogiendo un líquido negro, que es imposible saber de quién es el productor, ¿no? Con lo cual los scrap lo que tienen que gestionar es una tonelada equivalente a las puestas en el mercado por las empresas a las que representa. Los objetivos de gestión, como decía también antes, sí que suelen ser similares, o sea, se suele considerar unos objetivos en el ámbito de la recogida. Ahora se hace mucho foco en la reutilización, reciclado y tratamiento final. Evidentemente, la cuantificación de esos objetivos es distinta en cada caso.
Fundamental el reporte de administración, vuelvo a recordar que esto es un compromiso país, y la divulgación y la sensibilización, que en todos los reales decretos está incluido, pero fundamentalmente por lo que os comentaba, ¿no? Porque estamos hablando de un entorno de economía circular en el que todos los actores tienen que intervenir. ¿Qué es lo que es realmente diferente? Pues las estrategias. El modelo operativo en términos logísticos van a variar, el modelo operativo en términos financieros va a variar y el modelo de gobernanza también va a ser distinto. Al final, cada flujo de residuo tiene unas necesidades y cada entidad tiene una propuesta distinta, aunque esté hablando del mismo flujo de residuos. Para entender qué impacto tiene y en qué momento tenemos que tomar decisiones, pues os he dejado este pequeño esquema en el que de forma general esto es como funcionaría, simplificando mucho, mucho, mucho un sistema colectivo, ¿no? Al final tenemos un productor que se tiene que hacer cargo del residuo y lo que hace es reporta al scrap las cantidades de ese producto que está comercializando en el año y le paga en función de unos euros tonelada que ha definido el scrap. Con esta cantidad, el scrap financia a los operadores del residuo, que pueden ser gestores, pueden ser entes privados o pueden ser incluso las propias administraciones públicas, quienes tienen que reportar al scrap la actividad que hacen. Y con esta información, el scrap reporta a las administraciones públicas su actividad. ¿Qué es lo que varía, como decía, fundamentalmente entre los diferentes modelos de scrap? Pues esta parte de la derecha, cómo, digamos, definen su sistema logístico, su sistema de financiación y su modelo de gobernanza. En el marco de la logística, pues hay que hacerse preguntas del tipo si estamos hablando de un producto de ámbito doméstico, como serían los envases ligeros, o de ámbito profesional, como sería una rueda. Eso no significa que no haya cruces, ¿no? Pero evidentemente una rueda, pues el grueso de las ventas se va a comercializar pues a través de talleres, tiendas de repuesto y demás, ¿no? Esto normalmente determina si es un residuo de gestión municipal, privada o mixta. Efectivamente, igual hay cruces, pero normalmente pues un residuo doméstico tiene una gestión municipal, es decir, que tenemos que contar con los entes locales para garantizar la gestión de ese residuo. Un aceite industrial normalmente tiene una gestión privada porque es un residuo peligroso que se genera en entornos industriales. No es del todo cierto porque también podemos encontrar aceites industriales en cualquier instalación donde se utilice una maquinaria, pero bueno, fundamentalmente se van a generar entornos industriales o profesionales en los que se necesita un gestor autorizado que requiera una serie de condicionantes para poder gestionar ese residuo, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues siempre hay una gestión mixta, que por ejemplo, esto es muy evidente en el caso de los aparatos eléctricos y electrónicos, porque se van a recoger mucho pues en entornos comerciales, ¿no? Todo el mundo pues ha devuelto o ha depositado un electrodoméstico pequeño en un centro comercial, pero también hay gente que lo puede llevar a un punto limpio que es de gestión municipal en la mayor parte de las ocasiones, ¿no? Y bueno, ¿quién es el poseedor del residuo? También es un tema importante y me gusta destacarlo porque detrás de todo esto hay mucha jurisprudencia y hay muchos requisitos legales, ¿no? Y quien sea el poseedor del residuo, pues condiciona lo que podemos hacer también con él. A efectos de la financiación, pues lo primero que tenemos que conocer es si ese residuo, que ya está siendo gestionado en la mayoría de los casos, para cumplir y ser gestionado con lo que nos pide la norma, si tiene un déficit de gestión, es decir, si necesita que aportemos financiación para que se produzca una gestión razonable, cuáles son los conceptos financiables, qué tramos de la gestión necesitan un apoyo económico y qué tramos no, y cuál es nuestro modelo de financiación, ¿no? Hay muchos modelos de financiación, desde la financiación directa al operador, para poneros un ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los residuos de vidrio, pues se pueden dar dos situaciones, ¿no? Situaciones en las que el ente local asume la gestión del residuo y sería el scrap el que financiaría a ese ente local, a ese ayuntamiento, por las toneladas que está gestionando, pero también puede haber entes locales que decidan delegar esta gestión directamente en el scrap y el scrap ahí no hace una financiación directa, lo que hace es, puede sacar por subasta, de sacar lotes en función de las cantidades o de las zonas, según el caso, saca unos lotes y son los gestores los que optan a realizar la gestión de ese residuo. Y entre todo esto, pues hay un montón de combinaciones y de matices, pero digamos que estos son los mecanismos de financiación sobre los que podemos pensar a la hora de montar un scrap, ¿no? Y finalmente el modelo de gobernanza, que es cómo se estructuran y se coordinan los actores involucrados. Muy relevante saber cuáles son los productores afectados, de qué sectores,
quién impulsa el scrap, cuál es la forma jurídica en la que nos encontramos más cómodos, si provenimos de una asociación, si preferimos montar una SL. Bueno, pues como digo, es un área en el que trabajar y en el que se necesita siempre soporte jurídico, ¿no? Si estamos hablando de constituir un scrap, yo diría que hay dos momentos críticos, pero para mí el momento fundamental es antes del Real Decreto. Es decir, una vez que Europa lanza los objetivos sobre un determinado flujo, que esto lo hacen en sus directivas, que empieza la cuenta atrás porque ya sabemos que eso nos va a llegar a nivel nacional, ¿no? Entonces, ese objetivo global se va a trasladar a la normativa nacional y, como digo, ahí es cuando empieza la hora de la verdad. Cada sector debería iniciar una reflexión muy profunda y poner su conocimiento al servicio de la redacción de la norma. Una vez que tengamos el Real Decreto, es muy difícil moverlo. Y no siempre los equipos que están desarrollando esos reales decretos tienen los conocimientos técnicos o los conocimientos de negocio para saber el impacto. Os pongo un ejemplo muy gráfico y que en el entorno textil se va a entender muy bien. Si en nuestra norma, una vez que tengamos un real decreto del textil, se fijan unos objetivos del 15% de reutilización, será muy importante saber cómo los medimos y qué capacidades tiene el sector para efectivamente cumplirlos, porque a lo mejor si hacemos un análisis, con el 15 no nos encontramos cómodos, pero sí con el 12. Y a lo mejor subir 3 puntos porcentuales nos hace que nunca lleguemos a cumplir el objetivo, ¿no? Y además nadie mejor que los sectores para saber las posibilidades de recuperación y la tecnología que hay disponible para abordar los diferentes objetivos que se vayan a fijar dentro del Real Decreto. Por eso yo siempre digo que este es el momento crítico, luego hay mucho trabajo que hacer, pero el momento realmente estratégico es antes de que se publique el Real Decreto. Y a partir de ahí, pues entraríamos en la fase ya de posicionamiento, que es que tenemos que identificar, una vez que ya tenemos el Real Decreto, tenemos que identificar cuáles son las obligaciones derivadas de la nueva norma para nuestro sector, a la que van a estar sometidas las empresas. Tenemos que analizar las fórmulas existentes para dar cumplimiento a la regulación que entra en vigor, es decir, qué están haciendo scraps de otros flujos, qué se está haciendo con el mismo flujo y con otros flujos en otros países miembros. Y con todo esto, bueno, pues hacer un análisis de impacto y definir la estrategia a seguir en el sector. Yo en este caso también me gustaría destacar que es fundamental que uno decida qué tipo de scrap quiere. Si quiere un scrap compliance, si lo que quiere hacer es algo para cubrir el expediente, salir, no complicarnos demasiado, o si queremos hacer algo más estratégico, como podría ser en el caso del sector textil o de los muebles, que igual dentro de este contexto que comentaba al principio, ¿no? De ser más autónomas y más independientes de otros países a la hora de disponer de recursos y de materias primas, bueno, pues quizás es un momento en el que podamos ser más aspiracionales o tener una aspiración mayor e intentar buscar un tipo de scrap que nos posicione frente a otros mercados, porque, como decía al principio, esto va a aplicar en todos los países de la Unión Europea y, por ejemplo, en el caso del textil, la falta de tecnología o el desarrollo de infraestructuras nos va a afectar prácticamente por igual a todos los países, incluso algunos bastante más que a otros, y a lo mejor es el momento de ser más ambiciosos con nuestro planteamiento del scrap. Y a partir de ese momento, una vez que ya hemos hecho ese business case alto nivel, pues tendríamos que hablar de la consolidación de ese modelo logístico y operativo, efectivamente decidir si vamos a hacer un proceso de contenerización, de recogida puerta a puerta, de recogida en vías urbanas, no de recogida a través de otros colaboradores privados, en fin, aterrizar bien ese modelo logístico y operativo, consolidar obviamente el modelo de gestión de la propia organización y consolidar el modelo financiero. Y todo esto soportado absolutamente con un enfoque jurídico y un enfoque estratégico que va desde cálculos, estudios de mercado, conocimiento de la operativa, conocimiento de la tecnología, en fin, una serie de variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar cualquier proceso. Y por último, sí me gustaría dejaros un poco con esta idea de que hay una cantidad de trabajo que hay que hacer a posteriori, una vez que tenemos el Real Decreto. Os pongo aquí un poco más en detalle esto que acabamos de ver, pero que esto es infinito, es simplemente para que conozcáis la magnitud de la tarea que se avecina, pero yo insisto siempre que el momento crítico es antes de que dispongamos de un Real Decreto para que seamos capaces de influir en que esté más alineado con las necesidades realmente y las oportunidades y posibilidades que tiene el sector. Por mi parte, yo creo que esto sería todo
y creo que igual es interesante que abordemos ya preguntas, si las hay, y si es que hemos sido capaces de despertar el interés. Muy bien, muchísimas gracias, Ainhoa. Yo creo que ha sido súper completo, súper útil y además sintético, con lo cual súper agradecido de este esfuerzo, digamos, de síntesis. Veremos a ver si alguien se anima a preguntar. Yo tengo alguna pregunta o alguna duda que me surgía, ¿no?, a medida que ibas explicando. En esa panorámica de todos los scraps que hay activos en España, ¿no?, que está claro que no es una cosa nueva, ¿no?, en la economía española, ni mucho menos, pero es verdad que tengo la sensación de que muchos de ellos tienen que ver con un universo industrial y corporativo, ¿no?, que de alguna forma han jugado las empresas, ¿no?, en esta puesta en marcha de estos sistemas de responsabilidad ampliada, ¿no? No sé si en particular, ¿no?, una industria como la textil, ¿no?, que obviamente es tan masiva y tan amplia, tiene muchos precedentes, ¿no?, más allá del mundo del envase, ¿no?, que obviamente todo el mundo consumimos envase. Si realmente, visto desde fuera, te parece un reto particularmente importante por la cantidad de gente que va a implicar, ¿no? A mí me parece un reto muy importante, me parece un reto mayúsculo, además, porque además tiene impacto internacional. Quiere decir que las empresas españolas tendrán que cumplir aquí y tendrán que cumplir con el Real Decreto equivalente en cada uno de los países miembros. Y los flujos del textil pues son salvajes. Creo que las empresas también del textil, muchas, ya tienen referencias y contactos en el entorno de los scraps, o sea que más o menos sí que van familiarizándose. Cuesta a este sector y a todos. Y a mí me gusta decirles que ánimo, que de esto se sale, que hay otros que han pasado por esto. Imaginaos cuando lo abordamos con los aceites. Pero bueno, creo que hay oportunidades y creo que hay muchos retos, que en el caso del sector textil, el número de empresas, la capilaridad, y que tampoco creo que sea, disculpadme, el sector referente en cuanto a colaboración, ¿no?, entre las diferentes empresas y tal. Bueno, pues eso puede ser un obstáculo, pero que en cualquier caso también me gusta destacar. Es perfectamente compatible con el respeto máximo a las normas de competencia. Esto no minora. En todo caso, como en casi todas estas normas, las empresas que se anticipen serán más competitivas. Pero formar parte de un scrap no te resta competitividad en absoluto. Bueno, de hecho, a raíz de lo que decías, es verdad que el sector no tiene una gran tradición, digamos, colaborativa, ¿no?, por la propia naturaleza, configuración del sector, y es verdad que parece, ¿no?, una oportunidad para hoy empezar a colaborar en algunas cosas, ¿no?, desde luego. Creo que tenemos alguna pregunta. Mira, aquí Enrique Carrera dice: en el caso del scrap textil, entiendo que se encargará de recoger, clasificar el residuo para su reutilización y o reciclado. ¿La ropa reutilizable recogida la venderá directamente o bien a otros agentes? El textil reciclable lo venderá para su reciclado a gestores de residuo o bien lo reciclará en instalaciones propias y venderá la fibra reciclada. Pues está perfectamente bien apuntadas las preguntas y tengo que decir que no tengo la respuesta porque esto forma parte de la estrategia que tiene que definir el scrap o los scraps. Ahora mismo hay unas iniciativas, una vinculada al textil, otra también vinculada al calzado, pero puede ser que surjan más y eso forma parte de la estrategia. Es decir, cuando tengamos el Real Decreto se fijarán los objetivos de reutilización y habrá que ver si es más fácil cumplirlos directamente, como decía, pues a lo mejor subastando, suponiendo, como decía, que el residuo fuera por propiedad del scrap, si es que puede jurídicamente, que eso también hay que analizarlo, subastando el scrap y haciendo un todo uno y que eso influya en las tarifas del scrap, si se puede tener en consideración las acciones individuales, que eso seguro que sí, siempre debería ser así, de cada uno de los actores. No hay una respuesta porque eso forma parte de la estrategia del scrap y también decir que esto es un proceso. El año 1 de ningún scrap ha llegado a la trazabilidad, el control y el modelo operativo que tiene transcurridos 10 años, 15 años, 17 años. O sea, que probablemente pues empezará con un modelo lo más sencillo, porque al final lo que se trata es que esto sea eficiente, que tenga poco coste para las empresas y que nos permita alcanzar el objetivo. Entonces, ahí hay que encontrar ese equilibrio entre lo aspiracional, lo que queremos ser y lo que tenemos que ser para cumplir y que España vaya a Europa a decir que estamos cumpliendo. Pero lamentablemente no tengo la respuesta ahora mismo, pero está muy bien tirada porque esas son las dudas, esas son las cosas que hay que definir, efectivamente. Muy bien.
Es otra pregunta de Rafael Más. Dice, gracias por la presentación. Mi pregunta es sobre la propiedad del residuo textil una vez se defina. ¿En el Real Decreto o vendrá definido por la relación del scrap con las administraciones locales? Pues más bien la segunda cuestión, con las entidades locales y con todos los operadores. Quiero decir, un residuo tiene la consideración de residuo cuando el poseedor decide deshacerse de él y cuando uno decide deshacerse de él, se deshace como quiere. Es decir, yo a nivel usuario, ¿no? A nivel consumidor, yo puedo decir tener un residuo textil y puedo decir depositarlo en un contenedor, que si ese contenedor está en la vía pública, una vez que está en el contenedor ya no es mío y forma parte del ente local o del gestor o del scrap que esté detrás de esa contenerización, o puedo decidir entregarlo a un contenedor que tiene una firma en sus instalaciones o incluso venderlo, o sea, puedo hacer muchas cosas con él. Entonces, la posesión del residuo, el punto de partida es que es del último poseedor, o sea, es decir, del cliente que tiene ese residuo. Y a partir de ahí, según lo que él decide hacer con él, va transfiriendo esa propiedad del residuo al actor que toque en cada caso. E igualmente, pues dependerá del modelo que se defina en los diferentes scrap del residuo textil. Muy bien. Sí, si tenemos alguna otra pregunta, en cualquier caso, animaros. Te lanzo una, si te parece, por mi parte. O sea, decías, ¿no? Que obviamente, ¿no? Y tiene toda la lógica, ¿no? Que tiene un tiempo de madurez todas estas decisiones estratégicas que hay que tomar. ¿Cuándo se consigue optimizar, ¿no? Un sistema digamos, de recogida y valorización de residuos en un sector, como decíamos, ¿no? De la complejidad y el volumen que va a ser el textil, ¿no? O de la moda en su conjunto, ¿no? No sé qué se puede esperar, ¿no? ¿Cuándo se hará realmente de la mejor forma posible? No sé si es una cuestión de años, no sé qué, ¿no? Un poco por los aprendizajes de otras industrias. Es una cuestión absolutamente de años. Es verdad que tienes bueno, pues una curva de aprendizaje que quizá por un lado empieza muy vertical, ¿no? Porque pasamos de la nada a empezar a funcionar y luego hay una época de consolidación, de que todos los actores realmente estén involucrados, que es lo que decía, ¿no? Que lo realmente complicado en Scrum no es solamente que las empresas paguen o no, o que sepan si les afecta o no, que eso evidentemente es el punto de partida, sino que luego todos los actores, porque todo esto implica a mucha gente en muchos sitios distintos, de actividades múltiples. Entonces, sí que hay una parte en la que se estabiliza un poco y luego también es exponencial, porque una vez que tú ya empiezas a tener bien trazado el residuo, pues afortunadamente, por ejemplo, el tema de las tecnologías y del Big Data en la gestión de residuos, bueno, ha permitido una transformación salvaje. O sea, ten en cuenta, y esto no hace mucho, que en nuestro país la gestión de residuos se hacía en el entorno de los residuos profesionales, pues iban los gestores de residuos con unos documentos autocopiativos que les daba la administración. Y tenían 6 hojas y esa hoja se lanzaba una a la comunidad autónoma, otra a la administración central, otra se le dejaba al poseedor, otra se la quedaba al gestor. Hemos pasado de eso y eso que hace menos de 10 años, y en algunas comunidades hasta hace 5, a poder trazar el residuo digitalmente. Entonces, hay un punto ahí crítico que yo creo que, bueno, también lo bueno que tendréis en el sector es que podéis partir de esa experiencia y podréis ir a un tiro mucho más fijo, pero en cualquier caso, a mí sí me gusta decirlo, no todo vale, lo que funciona en un flujo no tiene por qué funcionar para otro. No es que todos los residuos domésticos se comporten igual y, por ejemplo, en el textil, pues, bueno, yo creo que hay otros condicionantes. No es un residuo, uno no se compra una prenda de ropa para sustituir a otra. Pero cuando te compras un bote de una marca de cacao, si compras el siguiente es porque se te ha agotado el primero, ¿no? Y en el textil no ocurre esto. Entonces tiene condicionantes, bueno, que yo creo que hay que analizar mucho. Eso es un reto muy complejo. Bueno, en cualquier caso, yo creo que hay la voluntad, la concienciación, ¿no? de las empresas de hacerlo bien
empezarán pronto las primeras pruebas piloto y iniciativas que seguro que van a ser interesantes y bueno, nosotros pues bueno, lo iremos contando. Ainhoa, muchísimas gracias por tu intervención, por este ratito. Ahora, bueno, antes de cerrar esta edición de Move Live, simplemente ¿no? volver a agradeceros a todos la asistencia y recordaros ¿no? que volvemos en unos días, el 18 de marzo, con otra temática bastante diferente, con Pablo Delibes de Interbrand, para hablar, ¿no? Hemos planteado el reto de hablar de las campañas en torno a la sostenibilidad que han hecho historia, ¿no? Que han sido memorables y de las cuales seguro que se puede aprender mucho. De nuevo, gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.